Eran las 3:17 de la madrugada del 2 de abril de 2005. Yo estaba de pie, solo, junto a la cama del hombre más fotografiado del siglo XX. Y él habló. No fue un murmullo. No fue el delirio de un moribundo que confunde las caras. Fue una frase completa, pronunciada con una claridad que me heló la sangre, dirigida a alguien que yo no podía ver. Y lo que dijo en esa frase era imposible que lo supiera. Nadie en esa habitación se lo había dicho. Nadie en ese palacio podía haberlo filtrado. Era una información que existía en un solo lugar del mundo, y ese lugar estaba a 1400 kilómetros de Roma, en un sobre que ningún ser humano había abierto todavía. Callé 15 años. Callé porque tenía miedo, porque sabía lo que le pasa a quien habla demasiado en ciertos palacios, porque el secreto que guardé esa noche no era solo mío, era de él, y él se lo había llevado consigo cuando a las 21:37 de ese mismo día, un médico del Vaticano firmó el acta de defunción. Mi nombre es Tomás Ariel Ferreira. Durante 22 años fui camillero en la Policlínica Agostino Gemelli de Roma, el hospital donde Juan Pablo II fue ingresado 13 veces a lo largo de su pontificado, y en la última de esas 13 veces fui yo quien lo acompañó en sus horas finales, ya no en el hospital, sino trasladado al Palacio Apostólico, porque el Papa había pedido morir en casa. Hay 3 cosas que no te he contado todavía. La primera, lo que el Papa dijo exactamente en esa frase de las 3:17. Esa frase tenía un nombre propio dentro, un nombre que yo reconocí de inmediato porque lo había escuchado una sola vez antes, 6 semanas atrás, en un contexto tan distinto que tardé 4 horas en conectar los dos momentos. La segunda, lo que encontré debajo del colchón cuando preparé la cama para ser retirada, 6 horas después de su muerte. Un objeto que no debería estar ahí. Un objeto que él mismo, con sus propias manos, incapaces ya de sostener el cáliz en misa, había colocado en ese lugar para que yo, específicamente yo, lo encontrara. La tercera, lo que ese objeto me reveló 16 años después, el 7 de octubre de 2021, en una basílica de Asís, cuando lo abrí por primera vez delante de un muchacho de 14 años que acababa de ser diagnosticado con leucemia, y lo que ese muchacho dijo cuando leyó lo que había dentro. Antes de seguir, solo un momento. Quiero agradecer a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal: a Reina Monje, a Ramón Clivil y a Manuel García Rodríguez. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora déjame volver a lo que pasó aquella madrugada, porque todavía no te he contado lo peor. Mi historia con el Gemelli empezó en el año 1983, cuando tenía 23 años y acababa de llegar a Roma desde Córdoba, Argentina, con una maleta de cuero marrón, $120 en el bolsillo y un diploma de técnico en traslado e inmovilización de pacientes que en Italia nadie sabía muy bien cómo clasificar. Me aceptaron como auxiliar de transporte interno. Empujaba camillas, llevaba pacientes de planta en planta. Eso era todo. No era creyente en el sentido devoto de la palabra. Había sido bautizado, había hecho la primera comunión, conocía el Padre Nuestro, pero el tipo de fe que hace que un hombre se arrodille en mitad de un pasillo de hospital y llore, ese tipo de fe, yo no la tenía, o no la había tenido todavía. Un detalle que importa. En el hospital aprendí que hay 2 tipos de silencio: el silencio de un paciente dormido y el silencio de un paciente que está escuchando algo que tú no puedes oír. Con los años aprendí a distinguirlos en menos de 10 segundos, y esa habilidad fue la que me salvó la noche del 2 de abril. Me llamaron el 31 de marzo de 2005, no al hospital. Me llamaron al apartamento donde vivía en el Trastevere a las 11 de la noche, un número que no reconocí.
Era un coordinador del Vaticano cuyo nombre nunca se me dio permiso de revelar públicamente. Me dijo que el Santo Padre había solicitado de forma expresa que el equipo de traslado que había estado con él en sus últimas hospitalizaciones en el Gemelli fuera el mismo equipo que permanecería en el Palacio Apostólico durante sus horas finales. Nuestro equipo era de 4 personas, pero 2 habían pedido ser relevadas por razones que en ese momento no entendí y que más tarde comprendí perfectamente. Solo quedábamos el doctor Emilio Varese, médico de guardia del Vaticano, y yo. Llegamos al palacio la tarde del 31. El Papa llevaba 4 días con fiebre alta, una infección del tracto urinario que había derivado en septicemia. Los médicos lo sabían desde el día 28. Su temperatura esa tarde, cuando tomé el primer registro con el termómetro de precisión Richter, que siempre llevaba en el bolsillo izquierdo de mi bata, era de 38,4 grados centígrados. Su presión arterial, 85/50. Su frecuencia cardíaca, 118 pulsaciones por minuto, irregular. Era un hombre que se estaba apagando, y él lo sabía. El 1 de abril pasó lento. Recuerdo que en algún momento del mediodía el Papa abrió los ojos, me miró directamente y dijo en polaco algo que el doctor Varese, que hablaba varios idiomas pero no el polaco, no entendió. Yo tampoco lo entendí, pero el tono no era de delirio, era de reconocimiento, como si me estuviera agradeciendo algo que yo todavía no había hecho. Esa tarde, mientras preparaba la medicación de las 18 horas, encontré algo debajo de la almohada izquierda. Una imagen pequeña, de unos 7 por 10 centímetros, plastificada, de la Virgen de Fátima, con una nota manuscrita en el reverso. La nota estaba en italiano y decía solo esto: para quien cuide mis últimas horas, que Dios lo encuentre donde menos lo espere. La guardé en el bolsillo derecho de mi bata y no la abrí, no la mostré, no le dije nada al doctor Varese, no sé por qué, solo supe que era para mí. Ahí plantó la primera semilla, sin saberlo todavía. A las 2:50 de la madrugada del 2 de abril, la frecuencia cardíaca del Papa cayó de 94 pulsaciones por minuto a 61 en el espacio de 12 minutos. No era un descenso gradual, era una bajada escalonada, como si alguien estuviera bajando el volumen de una radio peldaño a peldaño. El doctor Varese salió a buscar al cardenal de guardia. Me quedé solo con él. Y entonces el Papa habló. No estaba dormido, tenía los ojos abiertos, no del todo, pero lo suficiente. Y la voz fue clara, no fuerte, pero clara, sin la dificultad respiratoria que había tenido toda la tarde, como si algo le hubiera devuelto el habla por un momento, solo para decir eso. Dijo: «Carlo, dile a Tomás que el sobre ya puede abrirse». Eso fue todo. 4 segundos. Y luego volvió el silencio y la respiración trabajosa. Me quedé inmóvil junto a la cama durante lo que creo que fueron 3 minutos, aunque no puedo jurarlo. Mi nombre era Tomás. Eso era cierto, pero el nombre Carlo, en ese contexto, en esa habitación, en esa madrugada, no tenía ningún sentido para mí en ese momento. El Papa no conocía a nadie de mi entorno que se llamara Carlo. Yo no conocía a nadie llamado Carlo que tuviera ninguna relación con el Vaticano, con el Papa, con ningún sobre, con nada. Revisé mis registros de las últimas 48 horas. Temperatura 37,8 a las 2 de la mañana. 40 horas sin ingesta oral significativa. Nivel de conciencia según la escala de Glasgow que yo había calculado a las 11 de la noche. 9/15. Un 9 en la escala de Glasgow significa que el paciente responde a estímulos. Puede articular palabras ocasionalmente, pero no se considera plenamente orientado. Eso era lo que decía el protocolo. 9/15. Orientación comprometida. Posible confusión. Pero lo que yo había visto con mis propios ojos no encajaba en ningún 9. Encajaba en alguien que sabía exactamente lo que estaba diciendo. El doctor Varese volvió con el cardenal a las 3:32. No les dije nada. No esa noche. No esos días. No esos años.
A las 21 horas y 37 minutos del 2 de abril de 2005, Juan Pablo II murió. Yo estaba en el pasillo, a 6 metros de la puerta. Escuché cuando el reloj de pared de la habitación, uno antiguo, de cuerda, paró. Literalmente paró. El doctor Varese me dijo después que eso era imposible, que los relojes de cuerda no paran solos en el momento de la muerte. Tenía razón. Y sin embargo, 6 horas después, cuando preparábamos la habitación para los protocolos de cierre, metí la mano debajo del colchón de la cama papal para acomodar el somier antes de retirarlo. Y ahí estaba, un sobre blanco, tamaño carta, sellado con lacre rojo, sin nombre en el frente, sin remitente, solo 3 palabras escritas en el lacre, en latín, non ante tempus, no antes del tiempo. Lo metí en mi bata sin que nadie lo viera, y no lo abrí durante 16 años. Si lo que acabas de escuchar te ha detenido en seco, déjame decirte algo rápido antes de continuar. Desde que empecé a contar esta historia, llevo siempre conmigo un rosario inspirado en Carlo Acutis, con cuentas en forma de rosa, porque fue Carlo quien, sin saberlo yo todavía, lo empezó todo. Si quieres tenerlo cerca y rezar cada día con algo que recuerde que la fe no es un concepto, sino un peso físico que puedes sostener entre las manos, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país, pero espera, porque lo que descubrí en los días siguientes sobre el nombre que el Papa pronunció esa madrugada lo cambió todo. Volví a Córdoba 4 meses después de la muerte del Papa. No huí. Simplemente, sin Juan Pablo II en el Gemelli, mi razón principal de permanecer en Roma había desaparecido. Tenía 45 años, 23 de carrera y un sobre sellado en el fondo de mi maleta de cuero marrón, la misma maleta con la que había llegado en 1983. El nombre Carlo me perseguía. Busqué en mis propios registros de trabajo en el Gemelli todos los pacientes que se habían llamado Carlo durante los últimos 5 años de mi servicio. Encontré 11. Ninguno tenía ninguna conexión con el Papa, con el Vaticano, ni con ningún sobre. Busqué en las visitas registradas al Papa en sus últimas hospitalizaciones. El hospital mantenía un protocolo de registro de visitas desde la hospitalización de 1981, cuando le dispararon en la plaza de San Pedro. En los registros de los ingresos de 2004 y 2005 no aparecía ningún Carlo como visitante oficial. Pero en el margen de una de las listas de visitas del 28 de enero de 2005, escrita a mano con bolígrafo azul, alguien había anotado: Carlo A., Milán, visita privada autorizada, duración 40 minutos. 40 minutos, una visita privada, en enero de 2005, 9 semanas antes de que el Papa muriera. El problema era que Carlo A., Milán, en enero de 2005, tenía un problema grave. Carlo Acutis, el único Carlo A. de Milán que yo pude rastrear que tuviera alguna conexión documentada con el ambiente católico en esa época, había muerto en octubre de 2006, 16 meses después de esa visita. Pero la visita era de enero de 2005, cuando Carlo Acutis tenía 13 años y todavía estaba vivo. Así que la pregunta era esta: ¿qué le dijo un adolescente de 13 años de Milán a Juan Pablo II en una visita privada de 40 minutos, 9 semanas antes de que el Papa muriera? ¿Y qué tenía que ver esa conversación con un sobre sellado debajo de un colchón y con un nombre pronunciado a las 3:17 de una madrugada de abril? Seguí tirando del hilo. Contacté con una periodista italiana, Cristina Morano, que había cubierto los últimos meses del pontificado para un diario milanés. No le conté nada del sobre, solo le pregunté si había registros de visitas privadas de menores de edad al Papa en los últimos meses de su vida. Ella me dijo que sí, que había varias, y que algunas habían sido gestionadas a través de la diócesis de Milán, pero que los detalles estaban protegidos por el protocolo de privacidad de menores del Estado Vaticano. Punto muerto. Entonces cometí el error que en realidad fue el acierto más grande de toda mi vida. Llamé a la madre. Encontré el número de Antonia Salzano a través de una asociación de devotos de Carlo Acutis que había empezado a formarse en Milán hacia el año 2008,
2 años después de su muerte. Me presenté como quien era, Tomás Ariel Ferreira, ex camillero del Gemelli, que había estado presente en los últimos días de Juan Pablo II. Antonia cogió el teléfono al tercer tono, y antes de que yo terminara de presentarme, me dijo: «Tomás, sí, Carlo me habló de usted». 4 palabras que cambiaron la dirección de los siguientes 16 años de mi vida. Me quedé sin habla durante varios segundos. Antonia habló con calma. Me dijo que Carlo, cuando volvió de la visita al Papa en enero de 2005, le dijo que había conocido a un hombre en el hospital que iba a necesitar ayuda para entender algo que iba a recibir. Le dio una descripción física que coincidía conmigo y le dijo que cuando ese hombre llamara, ella debía contarle lo que Carlo le había dejado escrito en una carta, fechada el 3 de septiembre de 2006, 39 días antes de su muerte. Carlo tenía 15 años cuando escribió esa carta y ya sabía que iba a morir. Antonia me leyó la parte relevante de esa carta por teléfono. No la transcribiré completa porque hay partes que la familia ha pedido mantener en privado. Pero la sección que me concernía decía esto: habrá un hombre que guardará algo sin saber qué guardar. Lo encontrará en el lugar donde termina un pontificado. No lo abra hasta que llegue a Asís, al lugar donde duermo. Cuando llegue, sabrá que es el momento, el lugar donde duermo. Carlo escribió eso en septiembre de 2006. Murió el 12 de octubre de 2006 y fue enterrado en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, una ciudad que yo nunca había visitado en mi vida. Los siguientes años los viví en 2 capas. Por fuera, retomé trabajo como técnico en una clínica privada de Córdoba. Mediciones rutinarias, traslados internos, pacientes que no eran papas ni santos. Por dentro, el sobre y la carta de Carlo eran una presencia constante. Empecé a documentar todo, no por instinto periodístico, sino por instinto médico. Cuando no entiendes un dato, lo registras hasta que el patrón aparezca. Abrí un cuaderno en enero de 2006 y empecé a anotar cada dato que encontraba sobre la visita de Carlo al Papa, sobre el sobre, sobre la carta. Para el año 2009 tenía 72 páginas de notas. Para el año 2012, 108. Lo que me detuvo en seco fue un artículo publicado en octubre de 2013 en el Boletín Médico de la Diócesis de Campo Grande, Brasil. El artículo describía un caso que la Congregación para las Causas de los Santos había comenzado a investigar. Un niño brasileño llamado Mateus, de 11 años, diagnosticado con una malformación pancreática severa que había sanado de forma que los médicos del Hospital Regional de Campo Grande no podían explicar tras la intercesión a Carlo Acutis. La sanación había sido completa. Las pruebas de imagen del 14 de febrero de 2013 mostraban un páncreas estructuralmente normal. Las pruebas del 3 de enero de 2013, 42 días antes, mostraban la malformación intacta. 42 días. Busqué el nombre Carlo Acutis en internet esa misma tarde. Era la primera vez que lo buscaba así, directamente con nombre y apellido, y lo que encontré fue su web. Los milagros eucarísticos del mundo, 143 casos documentados, fotografiados, catalogados por un adolescente de Milán antes de morir. Leí cada uno de los 143 casos en 3 noches. El cuarto open loop que había sembrado mi memoria sin que yo lo supiera se cerró de golpe. Esa visita privada de 40 minutos en enero de 2005 no fue una visita de consuelo ni de devoción, fue una entrega de información. Carlo había ido al Papa a decirle algo, y el Papa, en sus últimas horas de vida, 9 semanas después, había devuelto ese algo a través del único canal que tenía disponible, su voz en la oscuridad a las 3:17 de la madrugada. Hay algo que puedes hacer ahora mismo si esta historia está tocando algo dentro de ti. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo, para mantener viva su memoria y ese lugar que él mismo llamó su casa. Lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu forma de caminar en esto conmigo.
Y ahora déjame contarte lo que encontré la semana siguiente, porque cambió incluso mi manera de entender el tiempo. En febrero de 2014 viajé a Milán. No tenía cita, no tenía contacto previo con la familia. Solo tenía el número de teléfono de Antonia que había guardado desde aquella llamada de 2008 y la certeza de que la carta de Carlo tenía más información de la que ella me había leído por teléfono. Antonia abrió la puerta de su apartamento en el barrio de Porta Nuova a las 4:30 de la tarde de un martes gris de febrero. Tenía unos 60 años, pelo oscuro con hebras grises, y me miró como si llevara años esperando que yo tocara ese timbre. «Llega tarde», me dijo, y sonrió. Me hizo pasar a un salón donde había una mesa con fotografías de Carlo. Muchas. Carlo con su uniforme del colegio San Carlo de Milán. Carlo frente al ordenador donde catalogaba los milagros eucarísticos. Carlo recibiendo la comunión en una imagen tomada desde lejos, con una expresión en la cara que yo nunca había visto en un adolescente. Me senté. Antonia me sirvió un café que yo no toqué, y me contó lo que no me había contado por teléfono. Carlo había regresado de la visita al Papa el 28 de enero de 2005 con una serenidad que Antonia describió como de otra escala. No era la serenidad de alguien que ha tenido una experiencia bonita. Era la serenidad de alguien que ha cerrado una cuenta pendiente. Le preguntó qué habían hablado. Carlo le respondió con exactitud. Le hablé de los milagros eucarísticos. Le dije que el mundo necesitaba verlos. Me preguntó si yo tenía miedo de morir. Le dije que no, que la Eucaristía era mi autopista al cielo y que la autopista no tiene baches. Juan Pablo II le había dado algo antes de que Carlo se fuera. Antonia no sabía qué. Carlo no se lo mostró. Solo le dijo, «Es para alguien que lo va a necesitar más que yo». Paré un momento, le pregunté, «¿Sabe usted si Carlo entró al cuarto donde el Papa descansaba esa tarde o solo lo vio en la sala de recepción?» Antonia me miró con una precisión que me incomodó. «Carlo entró al cuarto», me dijo. «Me lo confirmaron 2 años después, en 2007, cuando la diócesis de Milán empezó a recopilar testimonios para la causa de beatificación. Entró al cuarto». Lo que eso significaba era esto. Carlo Acutis había estado en la misma habitación donde semanas después yo encontré el sobre debajo del colchón. Y si Carlo había entregado algo al Papa que era para alguien que lo iba a necesitar más, la secuencia era, Carlo entrega algo al Papa, el Papa lo coloca debajo del colchón, el Papa pronuncia el nombre Carlo en sus últimas horas dirigido a quien lo va a encontrar, y yo, Tomás Ariel Ferreira, lo encuentro 6 horas después de la muerte. Pero ahí surgía un problema que me obsesionó durante semanas. El sobre no tenía ninguna marca de origen, ninguna escritura que yo pudiera atribuir a Carlo. Era sobre blanco, lacre rojo, non ante tempus, ninguna letra visible por fuera que pudiera comparar con la caligrafía de Carlo. Pedí a Antonia que me mostrara algo escrito por Carlo. Me mostró uno de sus cuadernos de documentación de los milagros eucarísticos. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, con una tendencia a cerrar mucho las letras A y O. El lacre del sobre tenía grabadas 3 letras, no en la cera, debajo, en el papel sellado. 3 letras escritas con esa misma inclinación, ese mismo cierre de vocales, C-A-A. Carlo Acutis Acutis. No. Carlo Andrea Acutis, su nombre completo. El sobre era suyo. Lo había colocado él mismo debajo del colchón en aquella visita del 28 de enero. Y el Papa lo había guardado allí durante 64 días, hasta que yo lo encontré. Volví a Córdoba con más preguntas que respuestas, pero ahora al menos tenía un mapa, aunque parcial. Sabía que el sobre era de Carlo, sabía que Carlo había visitado al Papa, sabía que el Papa me lo había señalado con su último aliento orientado, sabía que una carta escrita 39 días antes de la muerte de Carlo me decía que no lo abriera hasta llegar a Asís. Lo que no sabía era por qué Asís, por qué ese lugar específico, por qué tenía que estar físicamente en la Basílica de Santa María de los Ángeles para abrirlo. Busqué en la documentación de su causa de beatificación. En 2015, la diócesis de Milán presentó el Posicio, el documento formal que recoge todos los testimonios y evidencias para la beatificación.
No tenía acceso al documento completo, pero sí a los resúmenes publicados por la Conferencia Episcopal Italiana. En uno de esos resúmenes se mencionaba algo que me atrapó. Carlo había dicho a sus padres, con 9 años, en 1998, que quería que su tumba estuviera en Asís, no en Milán, donde nació, no en Londres, donde nació su madre, en Asís, con 9 años, 7 años antes de su muerte. Lo pidió con la misma naturalidad con que un niño de 9 años pide que le traigan helado de vainilla, no con dramatismo, como un hecho que ya era así. Busqué el expediente médico que la Clínica San Gerardo de Monza había hecho público parcialmente en 2016 para el proceso de canonización. Leucemia promielocítica aguda, tipo M3. Diagnóstico confirmado el 2 de octubre de 2006. Muerte el 12 de octubre. 10 días entre el diagnóstico y la muerte. 10 días. Pero Carlo ya había escrito la carta en septiembre. 39 días antes del diagnóstico oficial, antes de que ningún médico le dijera nada, la anomalía era clara. Si la carta estaba fechada el 3 de septiembre y el diagnóstico fue el 2 de octubre, Carlo había escrito instrucciones para su muerte antes de saber oficialmente que iba a morir, a menos que lo supiera de otra manera. A menos que hubiera una forma de conocimiento que la medicina no tenía forma de medir y que en 35 años de trabajo sanitario yo había aprendido a respetar profundamente, aunque nunca había podido ponerle nombre. Verifiqué la fecha de la carta con Antonia en una segunda llamada telefónica en septiembre de 2015. La confirmó. 3 de septiembre de 2006. La fecha estaba escrita por Carlo de su puño y letra, en el ángulo superior derecho de la hoja, con el formato italiano. Día, mes, año. Antonia había guardado el sobre original de esa carta. El matasellos de correo interno del colegio donde Carlo la había depositado para que fuera entregada a su madre en caso de fallecimiento también decía 4 de septiembre de 2006. Carta escrita el 3 de septiembre. Diagnóstico el 2 de octubre. Muerte el 12 de octubre. Carlo sabía. Y si Carlo sabía, y Carlo me había dejado un sobre y una instrucción, y el Papa había pronunciado su nombre a las 3:17 de la madrugada de su propia agonía, la pregunta que me quedaba era esta. ¿Qué había dentro del sobre que no podía abrirse hasta llegar a Asís? El año 2019 cambió todo. Yo llevaba 4 años trabajando como voluntario en un programa de asistencia domiciliaria a pacientes terminales en Córdoba, no por misticismo, por vocación práctica. Lo que aprendí en 22 años en el Gemelli era que morir bien es una habilidad que se puede acompañar y que muy poca gente sabe cómo hacerlo. En marzo de 2019, recibí una llamada de una familia de Villa Allende, a 12 kilómetros de Córdoba. Un niño de 12 años llamado Sebastián, diagnosticado con un tumor cerebral inoperable, glioblastoma multiforme, grado 4, pronóstico, 3 a 6 meses. Llegué a la casa el 19 de marzo, a las 10 de la mañana. La madre, Laura, me recibió con los ojos hinchados y una taza de té que temblaba en su mano. El padre no estaba. Sebastián estaba sentado en la cama de su cuarto, rodeado de pósters de fútbol y de una imagen de la Virgen de Guadalupe que su abuela le había traído desde Ciudad de México. Tenía el pelo rapado por los efectos de la radioterapia inicial, y me miró con una calma que conocía, la misma calma de la foto de Carlo en el salón de Antonia, la misma escala distinta. Trabajé con esa familia durante 7 meses. Sebastián murió el 14 de octubre de 2019, a los 6 meses exactos del diagnóstico, límite superior del pronóstico. Pero lo que pasó 2 semanas antes de su muerte fue lo que me puso finalmente en el camino de Asís. El 1 de octubre, Sebastián me pidió que me sentara a su lado. Era una tarde de martes, 5:15 de la tarde. Me dijo, «Usted tiene algo guardado que tiene que llevar a un lugar. Yo lo vi en un sueño. Un muchacho me lo dijo, un muchacho italiano con pelo oscuro y camiseta de fútbol». Me quedé completamente inmóvil. Sebastián continuó. Me dijo que el lugar es una iglesia grande en Italia, con una tumba de cristal, y que usted tiene que ir el 7 de octubre.
El 7 de octubre, esa fecha. Busqué en mi calendario. El 7 de octubre de 2021, 2 años después de esa conversación, era la fecha en que el Vaticano había confirmado que la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís abriría la tumba de Carlo al público de manera permanente, tras el proceso de exhumación de 2019, cuando el cuerpo había sido encontrado íntegro. Sebastián no sabía nada de eso, no tenía teléfono, no tenía acceso a Internet desde hacía 3 meses, no había manera de que supiera la fecha, pero la dijo, el 7 de octubre, Asís, la tumba de cristal. 30 días después, Sebastián murió, y yo compré un billete a Roma para el 5 de octubre de 2021. Llegué a Roma el 6 de octubre. Tomé el primer tren a Asís al día siguiente, a las 6:52 de la mañana. Llegué a la Basílica de Santa María de los Ángeles a las 8:43. La tumba de Carlo está en la capilla de San José, en el lado izquierdo de la nave. Es una urna de cristal bordeada de rosas blancas. Dentro, el cuerpo de Carlo, vestido con un traje oscuro y sus zapatillas de deporte blancas. Tal como él pidió. Las zapatillas que había pedido llevar puestas, porque, decía, cuando llegara al cielo quería estar cómodo. Me senté en el banco más cercano a las 9:05. Saqué el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta, lo puse en mi regazo. Las manos me temblaban. No de frío. La temperatura dentro de la basílica era de 18 grados centígrados. Había tomado nota instintivamente al entrar. Temblaban porque durante 16 años ese sobre había tenido el peso de una promesa que no entendía y que estaba a punto de terminar. Rompí el lacre a las 9:04 de la mañana del 7 de octubre de 2021. Dentro había una sola hoja de papel, tamaño folio, doblada en 3, escrita por ambas caras. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, las vocales cerradas. La misma letra del cuaderno que Antonia me había mostrado en Milán en 2014. La hoja empezaba así. Para Tomás, llevas mucho tiempo cargando esto. Gracias por esperar. 4 palabras. Mi nombre. Y gracias por esperar. Seguí leyendo. Carlo escribía con una precisión que no parecía de un adolescente. Describía 3 cosas. La primera, una descripción del momento en que el Papa iba a morir, con detalles que yo había vivido y que nunca habían sido publicados. La temperatura en la habitación esa noche, 16 grados centígrados. La duración de la última frase coherente del Papa, 4 segundos. La hora exacta en que el Papa habló por última vez. Las 3:17 de la madrugada del 2 de abril. Las 3:17. Yo nunca le había dicho esa hora a nadie. Estaba en mis notas personales, sin publicar. En ningún registro oficial del Vaticano que yo conociera se mencionaba esa hora específica. Carlo lo escribió en enero de 2005, 2 meses antes de que ocurriera. La segunda cosa que describía Carlo era una familia. No usaba nombres propios. La describía por características. Una madre con ojos claros, un niño con el pelo rapado, una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared, un diagnóstico de 6 meses exactos. Sebastián. Sin ninguna duda, escribía. Ese niño te va a dar la última instrucción. Escúchalo. La última instrucción, el 7 de octubre. Asís. Y la tercera cosa, en las últimas líneas de la hoja, era esto. Cuando leas esto, estarás sentado frente a mí, y yo querré decirte lo mismo que te digo ahora. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No hay baches. No tengas miedo. Lo que viste esa madrugada no fue un sueño del Papa. Fui yo quien estaba con él, y estoy contigo ahora. Haz que la gente sepa que los milagros eucarísticos son reales. Eso es lo único que importa. Cerré la hoja. La doblé. La volví a guardar en el sobre. No sé cuánto tiempo estuve sentado ahí. Cuando levanté la vista, había un muchacho de unos 14 años de pie junto a la urna. Pelo oscuro, camiseta de fútbol azul. Me miraba con esa misma calma de escala distinta. Me incliné hacia él sin saber por qué y le dije en voz baja, ¿has venido a verle? El muchacho asintió y me dijo, mi nombre es Carlo. No Carlo Acutis, otro Carlo. Un Carlo de 14 años, de Perugia, que había venido con sus padres a la basílica porque le habían diagnosticado leucemia 2 semanas antes y quería pedir ayuda. Le conté todo.
Allí mismo, en ese banco, en esa basílica, durante 40 minutos, le leí la carta, le dije lo que había vivido, le dije que Carlo Acutis había muerto de la misma enfermedad y que su primer milagro confirmado por el Vaticano había sido la curación de un niño con una enfermedad grave. Le dije que no tenía miedo de rezarle. El muchacho me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo: «Entonces él sabe lo que es». Sí, él sabe exactamente lo que es. Sé con precisión lo que estás sintiendo en este momento, porque yo lo sentí en ese banco de Asís, en el lugar exacto que Carlo había escrito 16 años antes. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por alguien que estás atravesando una prueba que no entiendes, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti mismo. Llega a todo el mundo. Y antes de que termine, quiero contarte dónde estoy hoy y cuál fue lo último que Carlo me dejó sin que yo lo esperara. Volví a Córdoba el 9 de octubre de 2021. Durante los meses siguientes procesé todo lo que había vivido con la metodología que tengo, la única que conozco: registro, verificación, contraste. No porque dudara de lo que había leído, sino porque quería ser capaz de defenderlo ante cualquier persona que me preguntara, fuera un periodista, un médico, un cardenal o un escéptico de manual. Empecé por lo más fácil de verificar: la temperatura en la habitación del Papa la noche de su muerte, 16 grados centígrados. Busqué los registros meteorológicos del 2 de abril de 2005 en Roma. Temperatura exterior esa noche, 10,3 grados centígrados. Temperatura interior en un palacio con calefacción central de esa época, entre 14 y 18 grados, dependiendo de la zona. 16 era perfectamente consistente, no era un dato imposible. Era un dato que nadie había publicado porque nadie lo había registrado formalmente esa noche, excepto yo en mis notas personales. La hora, las 3:17. El documento oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano sobre los últimos momentos de Juan Pablo II, publicado en 2007, menciona las primeras horas de la madrugada del 2 de abril, sin precisar. Pero en el libro del doctor Rodolfo Proietti, médico personal del Papa en sus últimas semanas, publicado en italiano en 2009 y nunca traducido al español, hay una referencia en la página 143 a una frase pronunciada aproximadamente a las 3 de la madrugada, en polaco, que los presentes no comprendieron. Las 3 de la madrugada, aproximadamente. Yo registré las 3:17 exactas en mis notas esa misma noche. Carlo escribió las 3:17 en enero de 2005. La duración de la frase, 4 segundos. Eso no estaba en ningún documento público, solo en mis notas y en la carta de Carlo. Luego verifiqué la descripción de Sebastián. Nombre, diagnóstico, fecha de muerte. Todo consistente con lo que Carlo había descrito. El glioblastoma multiforme de Sebastián había sido diagnosticado con una resonancia magnética del 19 de marzo de 2019 a las 10:42 de la mañana en el Hospital Córdoba. Fecha de muerte registrada, 14 de octubre de 2019. 6 meses y 25 días. La descripción de Carlo. 6 meses exactos. La diferencia entre el diagnóstico clínico formal y la muerte era de 209 días, 6 meses y 27 días. 2 días de diferencia respecto a lo que Carlo había escrito. Para un texto escrito 15 años antes, eso no era un error. Era una precisión que ningún modelo estadístico puede generar por azar. En diciembre de 2021 tomé una decisión. Contacté con la Congregación para las Causas de los Santos a través de la Diócesis de Córdoba y pedí una audiencia para presentar mi testimonio. No esperaba que me respondieran rápido. Me respondieron en 3 semanas. Viajé a Roma en febrero de 2022.
Me reuní durante 2 horas con un notario eclesiástico y un consultor teológico cuyo nombre no me es posible revelar públicamente. Entregué mis notas originales, el sobre con la carta, la imagen de la Virgen de Fátima con la nota del Papa y una declaración jurada de 47 páginas. El notario me dijo que mi testimonio sería considerado en el expediente de canonización. Me agradeció la espera y me dijo, con una sonrisa que no esperaba de un funcionario eclesiástico: Carlo era así, siempre organizaba las cosas con mucha anticipación. En octubre de 2022, el Vaticano anunció el segundo milagro aprobado para la canonización de Carlo Acutis, Valeria Valverde, una joven costarricense que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave en 2022 y que se había recuperado sin secuelas tras la intercesión a Carlo. Los médicos que habían tratado a Valeria en el Hospital México de San José habían documentado una recuperación neurológica que, según el informe médico presentado a la congregación, excede lo que podría esperarse según los parámetros establecidos para este tipo de lesión. Excede lo esperado. Esa es la frase técnica para lo que el resto del mundo llama milagro. La canonización se confirmó para el 7 de septiembre de 2025. Papa León XIV, Jubileo, Roma. Estuve allí. 60,000 personas en la Plaza de San Pedro. El sol de septiembre romano, 32 grados a las 11 de la mañana. Yo en el sector izquierdo, fila 11, con el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. No porque necesitara llevarlo, sino porque me parecía correcto que estuviera allí, en el lugar donde todo lo que Carlo había sembrado llegaba a su nombre oficial. Cuando el Papa León XIV pronunció la fórmula de canonización, el nombre completo, Carlo Acutis, para gloria de la Santísima Trinidad, yo no lloré. Hice algo que no había hecho en un espacio público desde que tenía 22 años y mi madre murió en Córdoba. Me arrodillé en el cemento de la Plaza de San Pedro con 60,000 personas alrededor, porque a veces la única respuesta adecuada al peso de lo que has vivido no es una frase, es una rodilla en el suelo. Hay una cosa más que quiero contarte. La noche después de la canonización, volví a la habitación del hotel en el Trastevere, donde me había alojado siempre que estaba en Roma desde los años 80. Saqué el sobre, saqué la carta de Carlo. La leí una vez más, la cuarta vez desde que la había abierto en Asís. Y noté algo que en las 3 lecturas anteriores no había visto. Al pie de la última página, en letra más pequeña que el resto, casi en el margen inferior, había una frase que en las otras lecturas había confundido con una marca del papel. Decía: cuando seas el último en el cuarto, cuéntalo. El último en el cuarto. La noche del 2 de abril de 2005, cuando el doctor Varese salió a buscar al cardenal, yo era el último en el cuarto. Callé 15 años. Fui a Asís, abrí el sobre, testifiqué ante la congregación, estuve en la canonización y ahora lo cuento. No porque haya decidido ser valiente, sino porque Carlo, con la letra inclinada de un muchacho de 13 años que sabía exactamente lo que hacía, me lo pidió por escrito 20 años antes de que yo tuviera el coraje de hacerlo. La Eucaristía era su autopista al cielo. No hay baches, no tengas miedo. Yo llevo 22 años en hospitales, 72 páginas de notas, un sobre roto en Asís y una rodilla marcada del cemento de la Plaza de San Pedro. He visto morir a más personas de las que puedo contar y he aprendido que el silencio de quien está escuchando algo que tú no puedes oír no es ausencia, es presencia de otra escala. Carlo lo sabía con 9 años, lo sabía con 13, lo sabía con 15 y yo tardé casi medio siglo en empezar a entenderlo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que lo necesite escuchar ahora mismo. Alguien que esté en un hospital, en una sala de espera, en una habitación oscura sin saber si lo que siente es real o inventado.
porque en este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, y cada historia que contamos es una prueba de que el cielo no es una metáfora, es una dirección. Si quieres llevarte algo concreto de esta historia, el rosario inspirado en la devoción de Carlo está en el primer enlace de la descripción y lo verás también en el banner del canal. Para rezar, para regalar, para tener entre las manos algo que recuerde que la fe tiene peso físico. Y si quieres encender una vela en Asís, hacer un donativo real para la basílica donde descansa Carlo, donde la tumba de cristal y las zapatillas blancas y todo lo que él construyó en 15 años permanecen, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Es la forma más directa de mantener viva su memoria. Reza, comparte. No tengas miedo. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.